Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Prendan su cámara, por favor, vamos a dar inicio. Muy bien. Por favor, abran su código en el artículo 211. Artículo 211. Vamos a ver entonces ya directamente qué consiste cada uno de estos juicios, cada uno de estos asuntos que se tramitan dentro del juicio oral. Para empezar, recordemos que el trámite siempre va a ser el mismo para estos 5 o 6 asuntos que vamos a ver aquí. Siempre el mismo trámite, por favor, el que ya vimos. Ahorita solo vamos a ver en qué consiste cada uno de estos asuntos que se tramitan en juicio oral. Bueno, entonces, con el artículo 211. Este artículo regula lo relativo a la ínfima cuantía, al mismo tiempo que la menor cuantía. Entonces, para que entiendan eso, porque si se van al artículo 199, rapidito, por favor, 199, si se dan cuenta aquí tenemos dos asuntos, el asunto de menor cuantía y el asunto de ínfima cuantía. Esto está diseñado de esa manera porque anteriormente estaban, se hacía referencia a dos montos. El monto de 10,000 que correspondía a la ínfima y arriba de eso menor cuantía. Y la menor cuantía terminaba dependiendo del lugar en donde uno estuviera. Por ejemplo, en Guatemala la menor cuantía terminaba en los 50,000. A partir de 50,000 ya era mayor cuantía. Pero la ley no hace una referencia directa. Bueno, esto es mayor, esta es menor y esta es ínfima. Sino que solo hace ver la ínfima y la menor. Y dice, la menor llega hasta tanto. Entonces, por consecuencia, todo lo que está después del monto límite que se establece para la menor es mayor. Sentido común. ¿Sí? Entonces estaba establecido a través del acuerdo 37-2006 que la menor cuantía, por ejemplo, para Guatemala era hasta 50,000. Después de 50,000 ya era mayor cuantía. Y luego así estaba establecido para Ciudad de Guatemala. Ahora, para las cabeceras departamentales, la menor cuantía estaba establecida hasta 25,000 quetzales. Y arriba de 25,000 ya era mayor cuantía en los departamentos. ¿Sí? Entonces, había un poquito, tal vez no era complejo, porque tampoco era de adivinar, con el acuerdo en la mano, pues uno decía, bueno, en tal lugar es tanto y en tal lugar es tanto. Pero para hacerlo un poquito más fácil, el acuerdo 49-2024, si no estoy mal, lo voy a verificar. El acuerdo 49-2024, sí, establece que ya le pone un
pone un estándar, por decirles así. Vamos a ver si... Entonces me parece aquí. 49-2024. Todos ya lo tienen. No creo que me aparezca aquí. No, no me aparece aquí. Bueno, yo lo tengo aquí. Ah, perdone, les voy a solicitar a los auxiliares, por favor, si se los pueden trasladar. Ya ellos ya se los mandé. Y para los que ya lo tengan atrás de su código, al final de su código, pues buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué hace este nuevo acuerdo? Este nuevo acuerdo establece un monto general, 80,000 quetzales para todos lados, ¿sí? 80,000 quetzales para cualquier lugar. Entonces, ahora ya tenemos solo una menor cuantía, que es hasta 80,000 en todos los lugares. Ya no tenemos que ver si estamos en Guatemala, en Escuintla, en todos los lugares, la menor cuantía es hasta 80,000, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el punto en este juicio? Hay algunos casos o algunos asuntos que por disposición de la ley deben de conocerse exclusivamente en materia en primera instancia civil, como por ejemplo los juicios ordinarios. El juicio ordinario es un juicio que es exclusivo para conocerse en primera instancia civil. Paz o paz civil no puede conocer juicios ordinarios. ¿A qué viene esto? Lo que pasa es que en los daños y perjuicios, que es lo más común que se ve en estos casos, el Código Civil establece, los daños y perjuicios deben de conocerse en juicio ordinario. El Código Procesal dice que los juicios ordinarios se deben de conocer por los juzgados de primera instancia civil. Muy bien, ahí estamos perfectos. ¿Qué pasa si yo quiero plantear un juicio, si yo quiero reclamar un juicio, perdón, daños y perjuicios por la cantidad de 100,000 quetzales? Lo tengo que plantear en juicio ordinario y la ley dice que el juicio ordinario en instancia civil, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero reclamar daños y perjuicios por el valor de 50,000 quetzales? Lo debo de plantear en juicio ordinario porque en juicio ordinario y en primera instancia civil, no, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque como son 50,000 quetzales, la cuantía me manda a paz civil, pero la ley me dice que, que los daños y perjuicios los debo de plantear en juicio ordinario, pero paz civil no conoce o paz no conoce juicios ordinarios. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a paz o me voy a instancia? Instancia tiene que conocer aunque la cuantía sea menor a 80. No, me voy a paz civil o a paz porque la cuantía es menor a 80. ¿Planteo un juicio ordinario? No, porque la ley no permite que el juzgado de paz conozca juicio ordinario. Entonces, ¿qué juicio planteo? Planteo un juicio oral un juicio oral de menor cuantía. Fundamento, artículo 199, numeral primero, si no estoy mal. Aquí está, miren. Artículo 199, numeral primero, y artículo 211. Artículo 211. Y entonces me voy a un juicio oral de menor cuantía, en donde yo reclamo daños y perjuicios. No sé si estamos claros con eso. Los daños y perjuicios es por darles un ejemplo nada más, ¿sí?
¿Dudas? No, licenciado. Bueno, si no hay dudas, muchas gracias. Si no hay dudas, pasemos a el juicio oral de alimentos. Primero, en el juicio oral de alimentos, siempre, recuérdense, es el mismo trámite que ya vimos del juicio oral. Aquí lo único que estamos viendo es las aristas o las particularidades o las especialidades de cada uno de estos asuntos que se van a tramitar en juicio oral. En el caso del juicio de alimentos, ¿qué particularidades existen? Primero, la ley establece en el artículo 212 que los documentos que debo de acompañar a mi demanda, dentro de los medios de prueba, debo de acompañar los documentos que justifiquen ese derecho a tener alimentos. Entonces, me dice de una vez la ley cuáles son: el testamento, el contrato, la ejecutoria en que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco si es que no tengo ninguno de los anteriores. Comúnmente lo que se acompañan son los documentos justificativos del parentesco, ¿sí? Estén o no estén casados, recuérdense que si el padre reconoció al niño, pues el documento, la prueba que yo tengo que acompañar sí o sí, de acuerdo al artículo 212, es el documento justificativo del parentesco, que en este caso va a ser el certificado de nacimiento, donde va a constar el nombre del papá, ¿sí? Entonces, estos son los documentos que yo debo de acompañar. Si no tengo ninguno de estos, lógicamente no hay una evidencia de que exista un parentesco con el que tiene derecho a recibir alimentos, entre el que tiene derecho a recibir alimentos y a la persona que se le está obligando a pagar los alimentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, generar el documento que justifique el parentesco. Ahí podemos pensar inmediatamente en el caso de que, pues, una pareja que tuvo un hijo y el papá no reconoció al niño o a la niña, y lo primero que hay que hacer es llevar un juicio de paternidad y filiación, ¿sí? O sea, es un juicio aparte. Primero eso, se determina que en efecto el demandado es el padre a través de las pruebas correspondientes, que en este caso la prueba reina es el examen de ADN, y si se determina, pues hay obligación, muy bien. Ahora vamos al juicio de alimentos y ahora sí ya tengo mi título justificativo, que va a ser la partida de nacimiento. Porque recuerden que después del juicio de paternidad y filiación, el juez de oficio manda inscribir eso al RENAP. Y en el RENAP ya va a aparecer, saca su certificado, ya va a aparecer ahí que el padre es fulano de tal. Muy bien, con eso lo adjunto a mi demanda y pensión alimenticia. ¿Estamos? Muy bien. Artículo 213, pensión provisional, perdón. En el artículo 213 se establece que se fija una pensión provisional desde el momento en que se admite para su trámite la demanda. Vamos rapidito al trámite del juicio oral. Entonces, vean, cuando se presenta la demanda, pues hay que acompañar el documento que ya dijimos y al momento de darse trámite en un juicio oral de pensión alimenticia, el juez señala día y hora para la audiencia oral, se apercibe a las partes que deben de comparecer a la audiencia con sus respectivos medios de prueba y se le hace saber que no llegue ese día, se seguirá el juicio en su rebeldía. Medidas precautorias, cabalmente es el artículo que sigue, en donde se puede decretar cualquier tipo de medida: embargo de salarios, de cuentas bancarias, de cuentas de ahorro, monetarias que existan en alguna cooperativa, alguna casa que esté a nombre del demandado, algún bien identificable y registrable que esté a nombre del demandado. Muy bien.
aparte de, en esta resolución, pero específicamente para el juicio oral de alimentos, se va a fijar una pensión provisional, que es lo que establece este artículo que estamos viendo aquí, artículo 203. Se fija entonces una pensión provisional y se establece. Bueno, el concepto de pensión provisional se fija la cantidad de 5,000 quetzales. Esto, por supuesto, es debatible en el transcurso del proceso. La parte demandada puede comparecer y decir, mire, esos 5,000 que me fijó de pensión provisional no los puedo pagar, porque no tengo la capacidad. Tengo capacidad para pagar tanto. Y obviamente, pues tendrá que presentar los documentos que acrediten cuánto gana o cuáles son sus ingresos. Y si no puede pagar eso, ¿verdad? Bueno, juntamente, aquí en la primera resolución, como ya les indiqué, se van a emitir medidas precautorias. Las que sean. El artículo 214 dice que puede pedir toda clase de medidas precautorias, pero siempre y cuando se cumpla con los requisitos mínimos de establecer qué es lo que se quiere embargar, identificarlo y que sea un bien identificable y registrado. ¿Sí? Registrado. Por ejemplo, una casa inscrita en el Registro General de la Propiedad, un carro con algún tipo de registro, por lo regular se acompaña en los registros que están en la SAT, aunque no es lo correspondiente, pero sí ayuda. Dinero que exista en un banco, porque recuérdense que si está en el banco, pues está registrado, o salario, que también de eso existe el registro correspondiente con el patrono en cuanto devenga, o algún otro bien identificable que esté registrado, ¿sí? Y entonces el embargo se procede inmediatamente. Yo le digo al juez, señor juez, quiero que se le embargue el salario al demandado. Inmediatamente se gira la orden y se le embarga el salario. Recuérdense, solo la cantidad que la ley permite, que es el 35% o en caso excepcional hasta el 50% del salario. Si fueran cuentas bancarias, se puede embargar todo. Si fuera una casa, se embarga la casa completa. ¿Sí? Recuérdense una cosa más importante, que el embargo no es el desapoderamiento de la cosa. Es decir, que yo no vengo y ha embargado y se lo quito de una vez. No. El embargo primero solo es una limitación. Es como hacerle ver al que tiene en su poder ese bien registrado que ese bien se embargó por determinado juicio. Para que la persona ya haga suyo ese bien, que no es la idea, sino la idea es rematar ese bien para quedarse con el dinero del remate. En todo caso, si llega hasta ese punto, pues se lleva un remate correspondiente y el dinero que sostenga el remate ya se queda con ese dinero el que está haciendo valer ese derecho. ¿Sí? Bueno. Siguiente artículo. Artículo 215. Si el demandado no concurre a la primera audiencia y no conteste por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Esto es consecuencia de la rebeldía, por eso dice ahí efectos de la rebeldía, pero si se recordarán, eso ya lo explicamos cuando dijimos, bueno, si no llega en la audiencia, ¿qué pasa? Se da la incomparecencia y se sigue el juicio en rebeldía del incompareciente, ¿sí? El juicio ordinario de pensión alimenticia es explícito porque tiene este artículo 215 que establece que si no llega, rebelde, ¿sí? Se dicta sentencia inmediatamente. Materia del juicio y costas, todas las cuestiones relativas a fijación, modificación o suspensión o extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilan por el juicio oral y las disposiciones especiales de este capítulo. Y para esta clase de juicios no se exigirá papel sellado. Bueno, eso se está hablando del papel que se utilizaba antes, es decir, que en este caso ya no es necesario pagar el impuesto del timbre forense, ¿sí? Y eso es lo que tenemos con respecto al juicio oral de pensión de fijación alimenticia. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos hablado? Todo claro, licenciado. Adelante, adelante, gracias. Yo creo que alguien tiene una duda ahí. Aquí también puede entrar lo de la subasta, licenciado. Eso es Dixon como parte final. Primero, aquí llegamos a la sentencia. Okay. ¿Qué es lo importante de un juicio oral de pensión alimenticia? Bueno, no lo importante, sino cuál es su finalidad, hasta dónde llega un juicio oral. El juicio oral llega hasta la sentencia, en donde se determina, bueno, sí, el señor Juan Pérez se establece que tiene la obligación de pagar alimento a la señora Emilia Pérez y el niño tal, ¿sí?
Entonces se fija la pensión alimenticia por la cantidad de tanto. Hasta allí llega el juicio oral. Ahora bien, luego de la sentencia, si el demandado, el obligado a pagar la pensión, no paga la pensión que ya se le condenó, entonces ya viene la persona que está reclamando esas pensiones y se va a una ejecución en la vía de apremio, y en la ejecución en la vía de apremio ya está todo el procedimiento establecido para rematar, por ejemplo, imaginemos que le embargó una casa o le embargó un carro o alguna maquinaria o algo identificable, registrable, que ya está, ¿cómo se llama? Ya está embargado. Entonces ahora le dice al juez, terminamos el juicio oral de fijación de pensión. Señor juez, esta persona no me pagó, por lo tanto ahora vengo a presentar la ejecución en la vía de apremio para que esta persona me pague. Muy bien, entonces se inicia con otro proceso y ahí entra todo lo del remate, ¿sí? Pero tranquilos, para eso tenemos un módulo completo donde vamos a explicar cómo es el procedimiento y cómo se lleva a cabo todo esto. Adelante, Kenneth. Chelik, gracias. Solo ahí para confirmar, el efecto de esta rebeldía por razón de fijación de pensión alimenticia siempre se debe integrar lo que dice la rebeldía del artículo 113 del juicio ordinario, que debe ser la solicitud de parte, o en este caso por principios y demás por la materia, digamos, que podría ser familia, el juez lo dicta de oficio. De oficio, aquí sí es de oficio, ¿quién? Solo en el juicio ordinario y en el juicio sumario es a petición de parte. Ahora, en el juicio oral, aquí es de oficio. ¿Por qué? Porque recuérdense, primero porque hay un principio de oficiosidad entre el juicio oral y aparte, no digamos en el juicio, en los juicios relativos a familia, ¿sí? Primero. Segundo, porque recuérdense que ya existió un apercibimiento. Vamos a ver. Miren, aquí, artículo 202. Artículo 202. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. Entonces, explico esto. Si yo presento una demanda oral, escuchen esto, porque aquí no estamos hablando de una demanda oral de fijación, una demanda oral de menor cuantía, ¿qué más tenemos? De obligación de rendición de cuentas, de división de la cosa común, declaratoria de jactancia, de todos los que establece este juicio. No estamos hablando en específico de uno de ellos, sino estamos hablando de todos. O sea, estamos hablando del proceso como tal. Independientemente cuál sea el asunto que yo tramite dentro del juicio oral, cuando yo presento mi demanda, el juez la califica. Si cumple con los requisitos, entonces señala una audiencia y les dice a las partes. Señalo la audiencia para el 3 de septiembre del 2026, a las 10 horas. Los apercibo a ambos, o les advierto a ambos, que aquel que no llegue y se presente con sus respectivos medios de prueba, seguirá el juicio en su rebeldía por su incomparecencia. Entonces, tomen en consideración esto. Siempre que existe un apercibimiento es porque se le está diciendo a alguien, le advierto que si no hace esto, pasará esto. ¿Sí? Un apercibimiento prácticamente es advertirle a una persona que si deja de hacer algo que el juez le está ordenando que haga, la consecuencia será esta. Eso es un apercibimiento. Entonces, en el juicio oral, yo le digo a las partes, si usted no viene, sigo el juicio en su rebeldía. Eso implica que si no llega el día y hora y no comparecen a la audiencia, pues se dio la causal del apercibimiento y por lo tanto debo de hacer efectivo el apercibimiento. ¿Cuál es la consecuencia de hacer efectivo el apercibimiento? Seguir el juicio en rebeldía. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí
no lo solicitan las partes, porque el juez ya percibió, ya les dijo, si no vienen, sigo el juicio en rebeldía. Entonces, yo como parte no tengo que pedir nada, porque es el juez el mismo que está diciendo que si no vienen, sigo el juicio en su rebeldía. Diferente es en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Ahí, si la parte demandada no presenta ninguna defensa en el tiempo de emplazamiento que tiene, porque recuerden que ahí no es una audiencia, sino ahí tiene determinados días. En el ordinario tiene 9 y en el sumario tiene 3. Si en esos 9 o 3 días no comparece, no presenta nada en su defensa, pues entonces ahí el demandante es el que tiene que decirle al juez, señor juez, pasaron los 3 días, pasaron los 9 días y el demandado no compareció. Entonces, haga efectivo, sigue el juicio en su rebeldía. ¿Sí? ¿Por qué? Solo pónganse a pensar. Esto tiene un sentido muy lógico. ¿Sí? Porque recuérdense que cuando es un proceso escrito y me dan 3 o 9 días para asumir una actitud en mi defensa, el tiempo va contando y el juez pues no tiene esa capacidad por la cantidad de trabajo de venir y verificar, en el juicio de la señora tal ya pasaron los 9 días, tráiganlo, etiquetemos la rebeldía. No, no se puede. Por eso es que en estos casos la ley le impone al demandante que le avise al juez, ya pasaron los 9 días, declárelo rebelde. En cambio, en el juicio oral, el juez está verificando en ese momento que no llegó. Y por eso es que en ese momento le dice, bueno, no llegó, sigamos el juicio en rebeldía. ¿Sí? No sé si está clara la explicación. Excelente, Lee, gracias. Pero entonces, recuérdense, en el juicio oral, ahí no hay que pedir la rebeldía porque hay un apercibimiento. En cambio, en el juicio ordinario y sumario, ahí sí hay que pedir la rebeldía porque ahí no hay apercibimiento. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Si no, continuamos. Si tienen alguna duda, con confianza. No tengan pena. Muy bien. Continuemos entonces. Otro aspecto importante de los alimentos es, ¿dónde íbamos? Disculpen, estábamos en la rebeldía, ¿verdad? Estábamos en la rebeldía. Otro aspecto importante del juicio de alimentos es que toda cuestión relativa a la fijación, modificación, suspensión o extinción de alimentos se ventila por el juicio oral y las disposiciones especiales de este capítulo. ¿Sí? Entonces, no solo se ventila en este proceso la solicitud de pensión o la fijación, sino también la modificación, la suspensión y extinción. Y ahora también todos los asuntos relativos a familia, porque ahí hay una reforma que se establece en el juicio, en la ley de familia, que los asuntos de familia ahora se tramitan en juicio oral. ¿Estamos? Porque antes se tramitaba, por ejemplo, el divorcio, anteriormente se tramitaba en juicio ordinario. Hay algunas otras cosas también. Entonces la ley de tribunales de familia fue reformado y ahora se tramita toda la familia en juicio oral. ¿Sí? Paternidad de filiación, divorcio, todo lo que tenga que ver con familia. Muy bien. Continuemos, por favor. Vamos a la rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Artículo 217. Cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por no haberse hecho defectuosa o inexistente, repito, perdón, cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido las cuentas o por no haberse hecho, o por haberse hecho defectuosa o inexistente las cuentas, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado a rendir cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la prueba que hubiera ofrecido al contestar la demanda.
El trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Bueno, explico entonces. ¿Quién tiene obligación de rendir cuentas? Toda aquella persona que legalmente esté obligada a llevar cuentas. Para poder determinar, no tenemos que adivinar, sino que tenemos que irnos a la ley y verificar quiénes son aquellas personas que están obligadas a llevar cuentas. Ponemos de ejemplo, en primer lugar, al administrador de una sociedad anónima, ¿sí? O al presidente de la administración, porque ellos son los que llevan las cuentas de acuerdo al Código de Comercio. ¿Quién otro lleva cuentas? El administrador de la mortual. ¿Quién es el administrador de la mortual? Aquella persona que pues ha sido nombrado por el causante en su testamento, que pues cuando yo muera, esta persona será la que llevará las cuentas de todos mis bienes. ¿Sí? Lo deja nombrado, ¿sí? Como el administrador de la mortual. Que tiene su nombre, si es testamentario, vamos a ver si me recuerdo, es el... se me va el nombre, perdonen. No recuerdo. El administrador de la mortual, entonces, ¿sí? Que va a ser aquella persona que lleve a cabo toda la administración de los bienes de el que ha fallecido. Él tiene también obligación de rendir cuentas. La ley se lo impone. ¿Quién más? El tutor. Recuérdense que el tutor es aquella persona que administra los bienes de una persona que es menor de 18 años o de una persona mayor que esté declarada en estado de interdicción. ¿Sí? El tutor. ¿Quién más tiene obligación de rendir cuentas? Vamos a ver. Si me recuerdo, un gerente general también tiene obligación de rendir cuentas. Todas estas personas que les estoy diciendo, la ley establece que deben de rendir cuentas, porque ellos se encargan de la administración. Consecuentemente, están obligados a rendir cuentas. ¿A quién llamo yo entonces en un juicio de rendición de cuentas? A esa persona que está obligada. Por supuesto, porque yo tengo el derecho de que rinda cuentas o que me rinda cuentas. Por eso les pongo el ejemplo del administrador de una sociedad anónima, porque ¿quién le va a pedir cuentas a él? Bueno, él está obligado, de hecho, a rendir cuentas cada vez que haya asamblea ordinaria. La ley establece, el Código de Comercio establece que toda sociedad anónima tiene que tener una asamblea por lo menos una vez al año. Y en esta, el administrador debe rendir las cuentas de su administración. Imagínense que en una sociedad un administrador no rinde las cuentas y no quiere hacerlo. O por X motivo no lo hace. Entonces, si yo soy accionista de esa sociedad, yo puedo venir y demandarlo. Presento un juicio oral de rendición de cuentas ante el juez y le digo, señor juez, demando al señor tal como gerente de la sociedad o como administrador de la sociedad en la cual yo soy accionista, porque no quiere rendir las cuentas o no rindió cuentas en el tiempo que tenía que hacer. Por lo tanto, lo demando y acredito mi derecho de accionista con la acción que poseo y que aquí la presento, ¿sí? Junto con su demanda. Entonces el juez verifica todo eso. Y si en efecto es accionista, tiene todo el derecho de pedir rendición de cuentas. Así lo establece el Código de Comercio. Entonces el juez señalará una audiencia y apercibe de una vez al demandado, en este caso, a que en esa audiencia rinda cuentas, ¿sí? Y si el demandante, por ejemplo, le dice, señor juez, el demandado en su obligación de rendir cuentas no lo ha hecho y la sociedad pues ha generado una cantidad de ganancias o dividendos por la cantidad de 3 millones de quetzales. Y pues él no ha indicado de qué manera se van a hacer los dividendos y todo. Por tanto, le solicito que se tengan por ciertas mis afirmaciones si él no rinde cuentas. Y consecuentemente pague los daños y perjuicios y todo lo que tenga que pagar por no rendir cuentas. Si el demandado no comparece, entonces las afirmaciones del demandante se tendrán por ciertas. ¿Sí? En eso consiste entonces la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que quiero que entiendan con este juicio? Porque al final de cuentas, el juicio en su trámite va a ser igual que todos los juicios. Lo que quiero que entiendan, ¿quién es el obligado a rendir cuentas? Por ejemplo,
yo no puedo venir y pedirle que rinda cuentas a una persona que no tiene esa obligación. Imagínense que yo le digo, les voy a poner un caso típico, un caso aquí un poquito complicado que se dio en una ocasión, y que bueno, se dio en una ocasión y se empezó a dar ya comúnmente. Las personas que viven en Estados Unidos, ellos a veces le mandan dinero a su mamá, a su papá, a sus hermanos o a su esposa o a determinada persona, ¿sí? Y resulta que pues no utilizan el dinero en lo que les piden que lo utilicen o no lo guardan, lo malgastan, se da de todo. Entonces, viene la persona, después regresa de Estados Unidos y dice, ¿y mi dinero? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi dinero? No, necesito que me lo entreguen. Y entonces vienen estas personas, piden, presentan un juicio oral de rendición de cuentas en contra de esta persona, diciendo únicamente que le mandaba el dinero. En estos casos, esta persona realmente no tiene la obligación de rendir cuentas, porque, pues lastimosamente la ley le impone esta obligación a aquellas personas que tienen la obligación por ley. Y dentro de esto incluye un contrato. Por ejemplo, si yo vengo y le mando, estoy en Estados Unidos y le empiezo a mandar dinero a alguien, pero previo a eso suscribimos un contrato donde le digo, mire, administre este dinero, entonces ahí le impuse la obligación de que en dado caso no cumpla con administrar correctamente el dinero, deba de rendir cuentas. Pero si yo no suscribí nada con él, no acordamos nada, solo le dije, por favor, no puedo. En todo caso, tendría que irme, si fuera un caso de esos, ahí miren, tendría que irme a un juicio preparatorio. Me voy a una prueba anticipada y le digo al juez, señor juez, quiero una prueba anticipada, demando en prueba anticipada a tal persona que es mi hermano, mi tío, qué sé yo, y le pido que sea una prueba anticipada de declaración jurada. ¿Cuál es el objeto? Llamarlo al juicio y preguntarle, diga si es cierto que usted se comprometió a administrar el dinero Giovanni. Sí. Diga si es cierto que del año 2015 al año 2025 recibió la cantidad de 3 millones de quetzales. Sí. Diga si es cierto que en tal fecha recibió tal remesa. Sí. Diga si es cierto que en tal fecha recibió tal remesa. Diga si es cierto que el dinero que usted se recibió era para construir una casa. Sí. Diga si ha construido la casa. Entonces, ahí prácticamente ya estoy generando mi prueba de que en efecto él administraba ese dinero. Pero si no tengo nada, no puedo presentar directamente el juicio oral. Tendría que generar una prueba para después irme a un juicio oral. Para eso sirven en este caso los juicios preparatorios. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que quiero que entiendan del juicio de rendición de cuentas? Oral de rendición de cuentas. Que tiene obligación de rendir cuentas en un juicio oral a aquella persona que por imposición legal o por mandato legal, porque la ley así lo establece, tiene obligación de rendir cuentas. Eso va aparejado con el cargo que tiene y que está plenamente regulado en la ley. Si yo hago una situación, si yo demando a una persona que no está en la ley plenamente regulado en ese cargo, que tiene obligación de rendir cuentas, no lo puedo demandar. Me van a declarar sin lugar mi demanda. En todo caso, pues tendría que ir primero a un juicio o proceso preparatorio para generar mi prueba y después irme al juicio de rendición de cuentas. ¿Dudas? Aplica para esta nueva figura, bueno, relativamente, que salió por el tema de la ley de insolvencia del administrador concursal. Para él aplica también este procedimiento. Exactamente, para él aplica, ¿sí? Para el administrador concursal, sí aplica para él. ¿Por qué? Porque él está determinado en la ley. Entonces él tiene obligación de rendir cuentas. Porque el administrador concursal, ¿qué es lo que hace él? Voy a explicar un poquito esto para que lo entiendan de mejor manera. El administrador concursal está administrando los bienes de una entidad o de una persona que ya no puede pagar sus créditos. Pongo un ejemplo rápido. Yo tengo una empresa, una empresa donde fabrico zapatos. Y resulta que me voy, como comúnmente se conoce, no es así, pero así se conoce, me voy a la quiebra.
¿sí? Técnicamente, de acuerdo a la ley, soy insolvente, porque ya no puedo solventar mis obligaciones. Tengo que pagar acreedores del cuero que me mandan, hilo, reparación de máquinas, ya no le puedo pagar a los trabajadores, tengo deudas en el banco, ya no las puedo pagar, me voy a la quiebra. Técnicamente, insolvencia. Estoy insolvente. Entonces, mis acreedores vienen y me someten a un proceso de insolvencia. En este proceso de insolvencia se nombra un administrador y él acapara todo lo que todavía tiene, lo que todavía tengo, ¿sí? Y yo ya no puedo tocar nada. Entonces el juez ordena, Giovanni, usted ya no toque nada, se va a hacer cargo el administrador. Y entonces el administrador viene y ve qué hay. Ah, bueno, tiene 100 máquinas, tiene tanto en materia prima, tiene tanto de esto, tiene tanto de lo otro, tiene tanto... Señor juez, todo esto está. Considero que con todo esto podemos venderlo y hacer todo esto, porque la idea de uno de esos procesos es pagarle a todos los acreedores con lo que todavía tenga el deudor, en este caso mi persona, ¿sí? Y entonces vienen y le pagan. Imagínense que el administrador concursal, lejos de venir y hacer un trabajo para pagarles a todos, él empieza a vender y se empieza a quedar con el dinero. Entonces se le puede demandar a él también en un juicio de rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Bueno, continuemos entonces. ¿Cuál es el contenido de la sentencia en estos casos? Esta es una sentencia que, aparte de los requisitos que establece el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial, que establece cuáles son los requisitos de la sentencia, la identificación del tribunal, fecha, quiénes son las partes, un resumen de la demanda, un resumen de la contestación de la demanda, las consideraciones del juez, los fundamentos del derecho y la parte resolutiva. Aparte de todos esos requisitos que establece la Ley del Organismo Judicial, también debe de tener la sentencia estos requisitos. Primero, la aprobación o improbación de las cuentas. Segundo, la condena al pago del saldo que resulte de las cuentas. Tercero, la condena de daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. 4. La rendición del pago de intereses legales y de las costas. 5. La fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago o bien. 6. La absolución del demandado con base en que no está obligado a rendir cuentas. Especial atención en este numeral último, porque prácticamente es la base para poder decirles que solo puedo demandar en juicio de rendición de cuentas a aquel que está obligado a rendir cuentas. Si yo demando a alguien que no está obligado a rendir cuentas por imposición legal o por contrato previo, entonces me van a declarar sin lugar la demanda y van a absolver al demandado porque no está obligado a rendir cuentas. ¿Sí? ¿Dudas, por favor? Disculpe, no sé si es mi internet, pero yo le entendí, cuando una persona está insolvente, el juez manda a un administrador para que el dueño ya no toque nada de lo que tiene para ver qué se puede vender y pagarle a los, prácticamente a los que se le debe. Así sería, así lo entendí antes de que se me cortara mi internet. Es correcto. Es correcto. Solo haciendo la aclaración. Que de eso que estamos hablando, cuando una persona está insolvente, eso es materia de la ley de insolvencia. Eso solo lo trajimos como ejemplo para decirles que en esos casos se puede nombrar un administrador concursal. Así se le llama a la persona que se va a hacer cargo de todo lo que tengan en la empresa para que ya no toque nada el dueño, por decirles algo. Y una pregunta, antes de que los proveedores vengan y se den cuenta que esta persona está insolvente y esta persona sabe que ya no puede con la empresa, ¿qué pasaría si él comienza a vender, por ejemplo, los camiones, máquinas? ¿Qué pasaría en ese sentido, si el dueño comienza a hacer esto, vender, pero ya no paga, pues no vende para él obtener
algo de lo que tal vez él consiguió de capital, pero no pagar a los proveedores. Miren, es un poquito complicado, una situación así es complicada, porque si él va a vender todo esto, pues miren, la verdad es que se le podría demandar por algún tipo de estafa, porque otra cosa no hay. Habría alguna especie de estafa, habría que ver caso concreto, ¿verdad? Los casos concretos, pero podría haber una especie de estafa. Ahora bien, si las personas se dan cuenta y presentan el proceso concursal, entonces ahí, si él vende, planteamos el juicio concursal. Imagínense que todos ustedes son los acreedores, ¿sí? Y se ponen de acuerdo y dicen, planteemos el juicio concursal. Plantean el juicio hoy. Y yo la plantean en contra de mí, que yo soy el insolvente, ¿sí? Y entonces a todos ustedes, a todos les debo. Aquí hay trabajadores, hay banco, hay personas que le dan mantenimiento a las máquinas, personas que me han vendido materia prima, cuero, hilo, correa, qué sé yo, todo lo que se necesita para fabricar el calzado. Y resulta que, pues yo estoy vendiendo. Ustedes se organizan e inmediatamente presentan su proceso. Lo presentan hoy. Si el día de mañana yo sigo vendiendo, el día de mañana yo ya incurrí en delito de alzamiento de bienes. ¿Sí? Pero si es antes de la demanda, ahí podría ser alguna estafa. Porque todavía no estoy yo demandado. Entonces podría ser algún tipo de demanda, algún tipo de estafa o algún tipo de defraudación en contra de ustedes, pero tendría que ser ya materia penal. Ahora, si ya me demandaron, entonces ahí sí ya se configura siempre otro delito, pero ya sería el delito de alzamiento de bienes. Gracias, Lee. Quedó claro, gracias. Perfecto. Muy bien, continuemos entonces. Bueno, ahí estamos entonces con el juicio de rendición de cuentas. Las particulares del juicio de rendición de cuentas. Ahora, veamos el juicio de división de la cosa común. ¿Cuándo procede este proceso? Este proceso procede cuando existen bienes en copropiedad y que los copropietarios no están de acuerdo a seguir con la copropiedad. Aquí pueden plantear un juicio oral de división de la cosa común pidiendo que se divida la cosa común o la venta en pública subasta cuando el bien no se puede dividir. Entonces, tomen en consideración esto, por favor. Yo puedo pedir el juicio oral de división de la cosa común cuando el bien se puede dividir, y si el bien no se puede dividir, entonces pido la venta en pública subasta. Mi juicio siempre lo voy a nominar como juicio oral de división de la cosa común, y en mis argumentos yo hago ver, señor juez, queremos dividir el terreno que mide 3 manzanas. Es un terreno baldío, no tiene absolutamente nada y pues es perfectamente divisible. Ahora imagínense, 3 hermanos, 4 hermanos, esto es típico, fíjense, lastimosamente es así. 3 hermanos, 4 hermanos son propietarios de una casa en zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, en cualquier lugar. Una casa de las medidas más comunes, 10 por 20, ¿sí? Construida de primero a tercer nivel, 3 niveles o 2 niveles. Entonces, venimos y le decimos, bueno, y otra cosa, ¿cuándo se lleva a cabo un juicio oral de división de la cosa común? Cuando voluntariamente las partes no están de acuerdo en la forma en cómo se está dividiendo. Porque si las partes están de acuerdo, pues no hay ningún problema. Miren, tenemos una manzana, somos 4 hermanos y pues hay que dividirlo porque todos somos copropietarios, pero yo quiero mi parte porque la quiero vender, necesito dinero o quiero ir a construir en mi parte, qué sé yo. Pero la copropiedad, recuérdense que la copropiedad es una forma especial de propiedad. Y dentro de esta forma especial de propiedad, los copropietarios tienen derecho a pedir
que se limite su propiedad o se separe su propiedad, porque nadie está obligado a estar en copropiedad, ¿sí? Si hay 4 personas que son propietarios de un terreno y dicen, uno de ellos, yo ya no quiero seguir en copropiedad, y los otros 3 no están de acuerdo y dicen, no, yo no quiero dividir nada, que se quede así. Entonces, no pueden obligar a ese uno solo que no quiere. Entonces, él lo que tiene que hacer es demandar a los otros 3 para que se divida el bien, ¿sí? Entonces, si estamos de acuerdo en dividir y dicen, bueno, yo me quedo allá, yo allá, yo allá, y todos medimos nuestros metros cuadrados y todos iguales. O hay alguno que tiene un pedazo más grande, pero se le dio por X motivo. Pero estamos de acuerdo, pues no hay ningún problema. Se realizan las escrituras públicas y lo que haya que hacer para poder delimitar de dónde a dónde le corresponde a cada uno, se inscribe y se acabó. Pero si no están de acuerdo, entonces, con uno que no esté de acuerdo, nos vamos a un juicio de división de la cosa común. Por eso dice, cuando los copropietarios no estén de acuerdo. Entonces se pide la división de la cosa común. Pero si el bien no es divisible, entonces se va a venta de pública subasta o en pública subasta. En otras palabras, se remata el bien. Entonces, punto número 1 con respecto a la división de la cosa común. Puedo pedir la división de la cosa común de aquellos bienes que se puedan dividir. Se puede dividir todo aquel bien que la división no le causa daños a la naturaleza del bien. Si el bien que quiero dividir por la división podría sufrir algún daño en su naturaleza, entonces no lo puedo dividir. Lo tengo que subastar o rematar, y lo que sí voy a poder dividir entre todos los copropietarios va a ser el dinero. ¿Sí? El ejemplo típico aquí entonces es de las casas o de los terrenos. Si 4 hermanos quieren dividir un terreno baldío y no están de acuerdo, se van a juicio oral de división de la cosa común, se establecen los planos y todo, y el juez determina qué parte le corresponde a cada quien. Solo lo único que verifica el juez es que el metraje o metros cuadrados sean iguales para todos, ¿sí? O él determina cuánto. Por supuesto, con la ayuda de un notario partidor. Y también tienen que haber ahí una persona, un agrimensor o un ingeniero. Todo esto lo vamos a ver ahorita. Si no se puede dividir, ejemplo claro, una casa de 10 por 20 que está construida en primer nivel o en segundo, no pensemos en un segundo nivel, con que esté construida en un primer nivel ya es indivisible. ¿Sí? Y entonces, imagínense, una casa de 10 por 20 donde son 4 hermanos. Esto es, como les digo, esto es bastante típico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No están de acuerdo? Ah, bueno, entonces vengo yo y le digo al juez, señor juez, tengo 4 o 3 hermanos, quiero dividir porque me sirve la parte que me corresponde, pero ellos tampoco están de acuerdo en venderme y nadie quiere vender su parte, entonces vengo, señor juez, que se remate. El juez lo primero que tiene que establecer es si el bien admite o no cómoda división. Si no admite, sí, vámonos a remate. Bueno, se le hace una evaluación a la casa y se remata por el valor. Ahí podrán venir inclusive los 4 hermanos a ser postores y decir, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto. Y se quedan con toda la casa. Y por supuesto, después le pagan con ese dinero a los demás. O, en todo caso, esto se llama derecho de preferencia, ¿sí? Ellos tienen un derecho preferente para poder ser los postores o en otras palabras, en el pleno acto de remate, venir y presentar primero ellos sus posturas. Pero eso no implica que, por ejemplo, si llegaran otras 10 personas, 5 personas al remate y dicen yo ofrezco tanto, obviamente se le va a adjudicar la casa al mejor postor y el dinero se va a repartir entre los 4. ¿Sí? En este juicio, entonces, presento mi demanda y aquí imagínense que somos 4 personas. Yo soy el que presento la demanda, demando a los otros 3 y en este debo de nombrar a un notario partidor. Yo digo, bueno,
Señor juez, nombro como notario partidor al licenciado Kenneth Daniel. Y lo propongo. Señor juez, notario Kenneth Daniel es el notario partidor que yo propongo. ¿Y qué pasa en este juicio? Vean aquí en el artículo 220. Se presenta la demanda, se califica y todo. Se señala día y hora para la audiencia. En la fase conciliatoria, el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento de partidor. Y si no hubiere acuerdo, él hará la designación. Asimismo, procurará que los interesados determinen las bases de la partición. Previa aceptación y discernimiento del cargo del partidor nombrado, el juez fijará término para que presente su proyecto de partición o manifieste al tribunal la imposibilidad de llevarlo a cabo. Previamente a formular el proyecto de partición, el partidor podrá pedir privadamente a las partes interesadas las instrucciones y aclaraciones que juzgue oportunas. Si no se obtuvieren, ocurrirá al juez para que convoque a una audiencia a fin de que en ella se fijen los puntos que crean indispensables. Bueno, entonces llegamos a la audiencia, señala la audiencia, ¿verdad? El juez. Llegó el día y hora, estamos presentes y estamos en la conciliación. El juez viene y les dice, bueno, miren, ¿cómo estamos? ¿Qué parte le quiere? Primero verifican, les preguntan, miren, ¿y el terreno admite cómoda división? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué parte quiere usted? Yo quiero la esquina. Y usted, no, yo quiero la esquina. No, miren, pues, ¿y por qué no hacemos una cosa? Que se quede uno de los dos con la esquina y el que se quede en la otra parte, que le pague una diferencia al que se va a quedar con la esquina. Porque, no sé, pero obviamente una esquina siempre va a ser mejor porque si quieren explotarla comercialmente o por algo, pero la gente siempre busca las esquinas. O la mejor parte del terreno. Entonces, podría ser una solución que el juez puede dar, ¿sí? Y les dicen, no, no quiero porque esto y lo otro. Bueno, entonces hagamos una cosa. Ya, aquí está el notario que está nombrado por el demandante, el que propuso el demandante, y le preguntan al demandado, mire, ¿usted está de acuerdo con el notario que propuso el demandante? No, porque ese licenciado es amigo de él. Entonces, ¿no está de acuerdo? Ah, va, entonces, si no está de acuerdo, entonces yo nombro un notario partidor. Ahora, si ambos, mejor dicho, si la parte actora y la parte demandada están de acuerdo con el notario que está nombrando el demandante o el actor, entonces a él se le nombra como notario. Pero si no están de acuerdo con el notario que está proponiendo el actor, el juez es el que dice o determina quién será el notario. ¿Sí? Él manda a llamar a un notario, el que sea. ¿Sí? Y entonces una vez que ya está nombrado el notario, ya bien sea porque están de acuerdo con el que se propuso o porque el juez lo nombre, se le fija un término al notario para que él presente su proyecto de partición, si es que se puede dividir el bien. Si no se puede dividir, entonces el notario le dice al juez, señor juez, el bien no se puede dividir. Tiene una casa de construcción de un nivel o de 2 niveles. O por este motivo no se puede dividir. ¿Sí? Y entonces ya con eso el juez dice, bueno, continuemos entonces, señalamos la siguiente audiencia y ya nos vamos a remate. O nos vamos a la siguiente audiencia para determinar. Entonces, presentado el proyecto de partición, el juez lo hará saber a las partes y las convocará a una audiencia para que hagan las observaciones y rindan las pruebas que estimen convenientes. Esto es con respecto al proyecto de partición. Por ejemplo, dice, mire, señor juez, ahí el juez partió el bien por este lado, pero es que ahí no se puede porque ahí pasa tal cosa o ahí está esto o está lo otro, ¿verdad? Si el juez estimara fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer por una sola vez para que se formule nuevo proyecto de partición, fijando plazo para el efecto, y de este nuevo proyecto se dará audiencia por 5 días a las partes. El juez podrá ampliar los términos de la tramitación del juicio oral en lo que sea necesario para dar cumplimiento a los traslados del proyecto de partición. Entonces, el proyecto de partición, bueno, como les digo, en la audiencia oral, en la primera audiencia se establece una conciliación, las partes no llegan a un acuerdo, el juez nombra un notario o las partes, o nombra que las partes propusieron, y se le fija un plazo, el notario hace su informe, verifica si se puede o no se puede, y pueden llamar a las partes para que ellos aporten prueba y digan, mire, aquí no se puede partir, lo que hizo el notario no está bien, por esto y esto. Se discute, en otras palabras, en esta audiencia, la partición que hace el notario. ¿Sí? Muy bien. Si llegaran a un acuerdo, pues pasamos a lo siguiente. Y si no, de igual manera, seguimos con la siguiente fase.
Pasados los términos que se refiere el artículo anterior, si no hubiera oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará a protocolar por el propio partidor. Si hubiera oposición, el juez dictará sentencia declarando, según los casos de aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma o bien procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. Muy bien. De nuevo, entonces, conciliación. Nombraron proyecto el notario partidor, se le fijó plazo, el notario dice ya tengo, y entonces el juez llama a una audiencia en donde se discute el proyecto. Si no hay mucho que discutir, entonces dice el juez, bueno, entonces no, aquí lo dejamos hoy. Si no, pues puede llamar a otra audiencia en donde pueden venir y discutir de nuevo el proyecto. Si eso no pasa, no hay si llegara a haber un acuerdo, entonces el juez, pasado el término de los 5 días que establece ese artículo anterior, el 221, el juez, si no hubiera si las partes estuvieran en común acuerdo y dicen, bueno, sí, esta partición está bien, así dejemos. Entonces el juez termina el proceso con un auto razonado. Es decir, que él viene y en el auto dice, bueno, las partes llegaron a un acuerdo, uno de los hermanos aceptó en tal lugar, el otro en tal lugar, y el otro en tal lugar, y el otro en tal lugar. Entonces todos estuvieron de acuerdo y entonces se aprueba el proyecto de partición que se hizo y cada uno queda en los lugares que ya se establecieron. A cada uno le tocó tal área que colinda con tal y todo. Se hace el polígono y el juez describe en ese auto el polígono que le tocó a cada uno. Es decir, el pedacito de terreno que le tocó con todas sus medidas y colindancias. Y lo manda a protocolar. Es decir, que ese auto va a quedar protocolizado en el protocolo del notario que hizo la partición. Si hubiera acuerdo de las partes. Si no hubiera acuerdo de las partes, el juez dicta una sentencia. Y ahí es donde él viene y dice, bueno, declaro con lugar la aprobación del proyecto, así como se hizo y con estas modificaciones, estén o no estén de acuerdo las partes. Y él les dice, bueno, usted aquí, usted allá, usted aquí y usted aquí. Y si el proyecto de partición, en el proyecto de partición, el notario partidor dice, señor juez, esta casa no se puede, ese terreno o ese bien no se puede dividir porque es una casa con construcción de 2 niveles. Bueno, entonces, sentencia. No se aprueba el proyecto de partición porque el bien no admite cómoda división, por lo que se ordena el remate de la casa en pública subasta. ¿Sí? Y se va a remate la casa. ¿Cómo se lleva a cabo el remate? Si el juez ordenara la venta de la cosa en pública subasta, señalará de una vez en la sentencia día y hora para el efecto, observando los trámites del procedimiento de ejecución en lo que fuera aplicable a los efectos del remate. Es decir, entonces, que el juez en la sentencia dice, bueno, no admite cómo división la casa y por el bien, y por lo tanto nos vamos a un remate. Se señala para la audiencia de remate el 30 de septiembre del año 2026. Se ordena a la parte demandante que proceda a establecer el precio del bien y hacer las publicaciones, ¿verdad? Porque hay que ponerle un precio al inmueble. Y el precio no puede ser el precio que se quiera, no, el precio tiene que ser por medio de evaluador autorizado del Ministerio de Finanzas Públicas. Hay que pagarle un evaluador para que vaya a hacer la evaluación de la casa y él diga, bueno, la casa vale 1 millón, 2 millones, ¿sí? Y con base en eso, bueno, se va a rematar la casa por 2 millones. Y se aceptarán posturas que cubra ese valor o el que quiera dar más. Se señala día y hora y ahí estamos, se remata la casa. Por favor, sus dudas, bienvenidas todas. Adelante, Javier. No, que licenciado. En este caso, de verdad, según pues vimos, cuando no hay un acuerdo entre las partes, es de que o no se puede dividir el bien, por ejemplo, la casa, es de que se hace el remate, estén o no estén de acuerdo, ¿verdad? Obligatoriamente el juez emite sentencia
y se emite a hacer el remate en subasta, ¿correcto? El remate en subasta es lo mismo, porque remate y subasta es lo mismo, ¿sí? Ah, Solo ok. aclarando eso. Ok. Sí, remate y subasta es lo mismo. Bueno, le entendí, por favor me dice si le entendí su pregunta. Me está diciendo que, me está preguntando si no están de acuerdo se va a remate. Ujú, correcto. No. Solo se va a remate si el bien que se quiere dividir no se puede dividir. Por eso les pongo el ejemplo de una casa con construcción. Una casa con construcción no se puede dividir, porque no está permitido pasarle una sierra en medio, ¿ah? Imagínense, una casa de 10 por 20 y dividirla. Para empezar, una casa de 10 por 20 ya no se puede dividir, porque está en la ley de o un área que es lo mínimo que debe de tener una vivienda. No recuerdo cuánto es, pero allá no se podía dividir, porque imagínense 10 por 20, ¿cuánto le quedaría a cada uno? Le quedaría, ¿qué? Podría ser 5 por, ¿no sé? 10 por 20. Le quedaría 5 por 5 por 5, ¿no? No, 5 por 10 le quedaría a cada uno. Yo creo que eso ya no está permitido. Independientemente de que eso ya no esté permitido, una casa construida no se puede dividir. Eso es regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo se puede dividir aquello que su naturaleza lo permita. Si su naturaleza es dañada, entonces no se puede dividir. Y una casa construida, al dividirse, quebrarse o hacerse cortar paredes, prácticamente se está destruyendo su naturaleza. Entonces, solo se va a remate si el bien no se puede dividir. Ahora bien, si las partes no están de acuerdo en cómo se está dividiendo el bien, pero el bien sí se puede dividir, ahí no nos vamos a remate. El juez viene y es el que hace la división. Él dice, bueno, son 4 hermanos, usted le toca allá, usted allá, usted allá, usted allá. Y a cada uno le dice cuánto le va a tocar. Por supuesto, por supuesto que en partes iguales, ¿verdad? Estamos Ok, ahí licenciado, gracias, sí. por su Sí, pregunta. muy amable, sí. Gracias. Lick, tengo una duda. Adelante, por favor. Si entre todo el proceso de la subasta son 3 hermanos y en plena subasta fallece uno de los 3 hermanos, el dinero a la hora de la venta, tiene familia, hijos, esposa, va para la esposa e hijos. Lick, disculpe. Fíjese, Carlos, y para todos, recuérdense que cuando una persona fallece, los derechos y obligaciones que tiene esta persona fallecida solo se pueden ejercer por aquellos que están nombrados en un testamento, o si la persona no dejó testamento, debe, independientemente de que se deje o no se deje testamento, primero hay que radicar el proceso sucesorio. Voy a poner este ejemplo claro con este caso que estamos viendo. Se presenta una demanda y son 4 hermanos. Fallece uno de los hermanos pongámoslo así, cuando ya llegó a sentencia, ¿sí? Llegó a sentencia el proceso y el juez dijo, bueno, al señor Juan Pérez aquí, al señor José Pérez aquí, al señor Efraín Pérez aquí y al señor Pedro Pérez aquí. Fallece uno de los 4 hermanos. Ya está la sentencia. ¿Quién va a tomar posesión o quién se va a apropiar del pedazo que el juez dijo que le corresponde a esta persona, al fallecido? Los herederos. Pero para ser heredero no puedo llegar simple y sencillamente a decir, yo soy hijo de tal persona y entonces yo soy heredero. No. Para ser heredero, uno tiene que ser nombrado heredero por un juez. ¿Sí? Entonces eso implica, se murió tal persona, licenciado, ¿qué hago? Fíjese que se murió mi papá, y él tiene, ahorita lo declararon, que él tiene, le corresponde una parte en tal lugar.
¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer inmediatamente es radicar el proceso sucesorio. Muy bien. Necesito que traigan sus actas de nacimiento, su certificado de nacimiento y su mamá que traiga su certificado de matrimonio. Todos los que son hijos y esposa o esposo sobreviviente. Ah, bueno, radicamos el proceso sucesorio, ¿sí? Y en el proceso sucesorio les digo, bueno, ¿ustedes cuántos son? 3 hermanos, 4, 5 hermanos, muy bien, todos aquí ya. Y la mamá, todos son herederos. La ley llama como herederos, en primer lugar, si es que no hubiera testamento. Ahora, si hubiera testamento, los que están nombrados en el testamento. Pero pongamos el ejemplo de que no hay. Entonces llamo a todos y ahí está. Traen todo, llegan con su papelería, radicamos el sucesorio. Recuérdense que para radicar un sucesorio hay que levantar un acta, ¿sí? De requerimiento. El día de hoy estoy aquí con tales personas que dicen ser los familiares de tal persona que falleció en tal lugar. Aquí está su certificado de defunción. Y ellos son los hijos, tal y tal y tal, y la cónyuge supérstite, o el cónyuge supérstite. Muy bien, radicado. Miren, señores, hay que nombrar a un administrador de la mortuaria. ¿Quién va a ser? Yo, el hijo mayor, o uno de los hijos. Va, muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí, muy bien. Se propone como administrador de la mortuaria a tal persona. Hay que ir ante un juez de primera instancia para que él lo reconozca como tal. Es decir, le discierna el cargo. Se presenta un proceso voluntario ante un juez de primera instancia, nombra al representante de la mortuaria y entonces él ya puede comparecer al juicio de rendición de cuentas diciendo, señor juez, yo soy el representante de la mortuaria del señor Juan Pérez que falleció y a quien se le dejó tal porcentaje del terreno que se dividió. Así que vengo a hacer efectivo su derecho para que otorgue esa división a nombre de los herederos, porque no se le puede nombrar, no se le puede dar al representante legal. Entonces, el juez ya viene y dice, ah, bueno, entonces está bien, inscriban su derecho y todo. Se inscribe el derecho de ellos en el registro general de la propiedad y pasarán a ser propietarios todos los que tengan el derecho a heredar. ¿Sí? Entonces, no se trata solo de llegar y decir, ah, yo soy el hijo, yo soy el hermano, yo soy el papá, yo soy el esposo, la esposa. No. Primero hay que llevar el documento en donde se acredite que yo soy el heredero. Y el heredero solo lo puede determinar el juez, haya o no testamento. ¿Sí? Porque si hay testamento, igual, se murió tal persona y nosotros somos los herederos, aquí está el testamento. Hay que radicar sucesorio. Radicamos sucesorio, bueno, muy bien, solo que ahí ya no hay que llevar nada, porque ahí con el testamento es suficiente. Ah, va, muy bien, nombremos un administrador, vamos ante el juez. El juez lo nombra, y bueno, aquí ya estamos todos. Llegamos al juicio de división. Señor juez, nosotros somos los herederos por testamento, aquí está. Muy bien, inscriban sus derechos sobre ese terreno que se dividió. ¿Sí? Pero primero tenemos que hacer valer nuestro derecho, teniendo o no teniendo testamento, radicando un proceso sucesorio. Si no hacemos eso, el juez no nos va a reconocer. Así es como... Gracias, Ale. Gracias, Ale. Muy amable. Bien. ¿Dudas, por favor? ¿Alguna otra duda? Esto en la división de la cosa común es algo bien típico. Si ustedes en algún momento les piden un consejo para un bien inmueble en donde el papá o la mamá dice, mire, licenciado, tengo una casa que se la quiero dejar a mis hijos, les está dejando problemas. ¿Sí? A menos que los hijos sean, pues, bastante, no sé qué palabra utilizar, conscientes de en algún momento venir y decir, bueno, si hay que dividir, ni modo, ¿verdad? Pero es que hay quienes que se aferran a ciertas cosas que, pues, no se puede. Entonces, es muy problemático eso de dejar copropietarios en un bien inmueble. Muy, muy problemático. De 10 casos donde les dejan bienes en copropiedad, pelean 11. Adelante, Nélida. Perdón, Nadia. Perdón, licenciado, es que yo no entendí lo de la cuantía y no sé si soy solo yo, pero no entendí muy bien lo del acuerdo 49-2024. ¿Sería usted tan amable de volverme a explicar? Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, miren, pues, primero
Solo quiero hacer referencia de que antes del 49 de 2024 existían algunos acuerdos que determinaban distintas formas de establecerse la cuantía. Mejor dicho, distintos montos para establecerse la cuantía. ¿Sí? Con este nuevo acuerdo, aquí ya no hay pierde. Ahora solo hay menor cuantía y mayor cuantía. Entonces, la menor cuantía es de 80,000 quetzales para abajo y la mayor cuantía es de 80,000 quetzales con un centavo para arriba, hasta el infinito. Entonces, ¿quién conoce de todos los asuntos que son menores a 80,000 quetzales? Los juzgados de paz, de cualquier lugar del país. Solo que donde hay juzgados de paz civil, conocen los de paz civil, como por ejemplo aquí en Guatemala. Aquí hay juzgados de paz civil, entonces conocen esos juzgados. Pero si usted se va a un municipio como por ejemplo Palencia, allá no hay juzgado de paz civil, allá solo hay juzgado de paz. Entonces ahí presenta el asunto si es menor a 80,000. Ahora, si el asunto es mayor a 80,000, independientemente del lugar del país o departamento donde se encuentre, el asunto lo debe de conocer el juez de primera instancia del departamento. ¿Sí? Aquí en Guatemala, pues no hay pierde. Aquí lo conoce cualquiera de los 30 jueces de primera instancia civil que hay. Pero si usted se va, por ejemplo, a Escuintla, obviamente, y está en Zipacate o en Puerto San José, va a tener que buscar en qué lugar está el juez de primera instancia e ir a presentar allá su demanda, si es mayor a 80,000. ¿Sí? Por lo regular, los juzgados de primera instancia están en las cabeceras. Eso solo es para hacerles referencia más o menos de cómo funciona o dónde debo de ir a ubicar al juez de primera instancia. Pero lo más importante de este acuerdo 49 es que ustedes entiendan que ahora solo tenemos un monto general, 80,000 quetzales. Si es menor, si es de 80,000 para abajo, mi asunto o mi proceso lo debo de presentar ante un juez de paz. Si es mayor, ante un juez de primera instancia. ¿Sí? Ahora es mucho más sencillo que antes, porque cuando estaba el acuerdo 37-2006, si no estoy mal, ahí era bien complicado. Ahí se daba esa tablita que les mostré donde 10,000, 15,000, 25,000, 50,000. Ahora ya no, ahora solo 80,000 y estamos más claros. ¿Sí? No sé si está bien así o si hay alguna otra parte que no haya entendido, pregunte, por favor. No tenga pena. Gracias, licenciado. Sí, era eso. Y lo otro es de que estaba diciendo que como en los juzgados de paz no se puede plantear juicio ordinario, tendría que ser un juicio oral. ¿Entendido? Correcto. Gracias, licenciado. Sí, así es. Así es. Así es. ¿Alguna otra duda, compañeros? Adelante, no tengan pena. Si no... Licenciado, en este juicio oral de baja cuantía, sería, ¿verdad? Menor cuantía. Menor cuantía, perdón. Menor cuantía. Menor cuantía, ajá. Perdón, licenciado, que Bueno, adelante, no tenga pena. en esta es necesario llevar ¿cómo se llama? Abogado, por ser oral sí. Sí es necesario llevar abogado. Ok. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que solo estaba permitido no llevar abogado cuando los montos no superaran los 10,000 quetzales. Eso era la ínfima. Exacto. Pero lo que pasa es que prácticamente, bueno, la ínfima sigue existiendo por el hecho de que está planteado o está considerado en la ley, pero miren, pues es que vámonos a la realidad. ¿Quién llega a litigar por 10,000 quetzales? Se gasta más, creo yo, litigar por 10,000 quetzales que recuperarlo. Se gasta más de 10,000 quetzales litigando que recuperar los 10,000 quetzales. Entonces es muy difícil. Por supuesto, podría darse un caso, ¿verdad? Y creo que tal vez sí se da, porque en los municipios es un poquito más, los valores no son tantos y podría darse. Si fuera en un caso así, ahí sí no están obligados a llegar con abogado, pero solo en este caso. Ahora, después de 10,000 están obligados a llegar con abogado. ¿Sí? O sea, en ínfima cuantía, si se diese, digamos, alguna persona de por allá hablemos de algún pueblo X. Sí, lo más recóndito, por ejemplo, en el occidente o en el oriente, donde hay
desafortunadamente mucha pobreza. Exactamente, digamos que tengan una deuda o algún percance y eran 9,000 quetzales, que para alguna persona pues es algo que les puede servir bastante, ¿verdad? Sí. Entonces ahí pueden llegar sin representación legal, simplemente ellos y hacerlo oral. Exactamente. Me imagino de que ha de haber alguien en el juzgado, ¿verdad? El secretario. El secretario que los oriente. El secretario, de hecho, les comento, ¿cómo funciona? Uh-huh. El secretario les toma nota de lo que están requiriendo y él le da cierta forma a la demanda que están planteando. Porque al final de cuentas la demanda no precisamente nos imaginemos, la demanda como tal es un requerimiento, ¿sí? La demanda en su esencia, si ustedes verifican la definición de demanda, va a ser un requerimiento, que puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, cuando la persona llega a hacer su demanda, como en este caso puede ser oral, la ley lo permite, el secretario toma nota y le da una forma a lo que él está pidiendo. Dice, no, obviamente el secretario lo entrevista y le dice, mire, ¿qué es lo que quiere? Quiero que me pague tanto, aquí tengo los documentos, o aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, y entonces ahí ya puede plantear su demanda. Se hace en una especie de acta y resolución. Es un documento híbrido porque al mismo tiempo que es acta, termina con una resolución donde dice se admite la demanda, ¿sí? ¿Dónde pueden encontrar un ejemplo un poquito más claro de esto? En derecho laboral. Ahí sí se da bastante, porque ahí la demanda puede ser verbal o escrita. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo soy un gerente que gano 100,000 quetzales mensuales, pero como la ley ahí no me impone la obligación de tener abogado, yo puedo llegar al juzgado de trabajo y decir, quiero presentar mi demanda oral, ¿sí? Y me tienen que tomar nota. Y entonces ahí sí se da mucho esto y ahí sí hay muchos ejemplos de las actas que tendría que ser un acta igual la que tendrían que redactar en estos casos de juicios orales de ínfima cuantía, ¿sí? No hay, miren, no hay tanta cosa tan de otro mundo en esto. Llega la persona, se le escucha, se toma nota de lo que se dijo, se plasma en un acta y al terminar el acta con todo lo que él dice y pide, se hace constar en el acta, seguidamente en ese mismo documento se resuelve. Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Soloma. Se admite para su trámite la demanda oral que vino a presentar el señor tal. Se toma nota del lugar donde recibe notificaciones. Se señala la audiencia para tal fecha para que comparezcan las partes. Y se ordena notificar al demandado en el lugar tal que fue el que vino a proporcionar el demandado. ¿Sí? Así. Y todo lo demás, al inicio del acta, por ejemplo. Es un acta. Yo creo que ustedes ya se familiarizaron con un acta, ¿verdad? En la ciudad, en el municipio de San Pedro, tal, siendo las tantas horas, tal, en presencia del secretario del juzgado, tal, y el juez tal, comparece el señor tal, de tantos años, se le identifica y todo. Primero, el señor tal comparece a hacer ver que se le adeuda esto, por esto y esto y esto y esto. Segundo, solicita que se tome nota y que se inicie con el juicio correspondiente, que es un juicio oral de ínfima cuantía. Tercero, ¿sí? Se va estableciendo ahí todo eso y después, tercero, hace sus peticiones, que se le pague, que se llame una audiencia, que esto, el secretario le va dando forma, ¿sí? Y por supuesto, pues ellos ya tienen también ahí todos sus plantillas o sus machotes para poder trabajar. No es complicado, pero, ojo, solo en estos casos. Porque, ¿dónde nos fundamentamos que solo en estos casos? Artículo 50. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Los escritos que no lleven la firma y el sello del abogado director, así como los timbres forenses, será rechazado de plano. Pero esto es en el caso de que se presente un abogado. Bueno, eso, en la última parte, el último párrafo está declarado inconstitucional. Supongo que su código ya lo tiene ahí anotado. La última parte, el último párrafo del artículo 50 está declarado inconstitucional. Y pues ahí está el fundamento de que pueden comparecer sin abogado. ¿Sí? Bastante claro, licenciado. Gracias. Fíjese de que aquí
Sí, porque es una duda tal vez es existencial, una duda que tal vez algo que no vaya a sucedernos, pero puede hacer que sí. Entonces, siempre es bueno saber, ¿verdad? Perfecto, perfecto, no hay a la orden. Cualquier duda que tengan, pregunten, ¿oyeron? Que para eso estamos. Licenciado, mire, ahorita que ya va a terminar la clase y pasando a un tema totalmente distinto, con usted nos toca examen creo que la otra semana. El 20. El 20. Jueves de la otra semana. ¿Cómo es su forma de examinar, licenciado? Dispense para estar enterado un poquito, no caernos tan a la sorpresa, ¿verdad? Va, perfecto. Miren, no, el examen no va a ser complicado. El examen es, como es en línea, la verdad es que es un poquito difícil hacer exámenes de preguntas directas. Entonces no son preguntas directas, son preguntas de opción múltiple o falso verdadero. ¿Oyeron? Pero, por supuesto, recuérdense que cuando son preguntas de esta naturaleza, el tiempo es corto. Y tampoco van a hacer un montón de preguntas, porque para eso van a hacer ustedes un trabajo previo. Que de hecho, el día de hoy ya se les va a trasladar la información del trabajo que tienen que entregar. Rick nos va a compartir lo que nos está explicando. Sí, todo lo que les estoy explicando Gracias. se los voy a compartir. El día de hoy se les va a trasladar tanto los materiales de todo lo que les estoy explicando, como al mismo tiempo el documento donde pueden tomar de base para realizar su trabajo. Y las instrucciones del trabajo. Gracias. Bueno, entonces así va a ser la forma de examen y si no estoy mal, creo que solo van a hacer 15 preguntas y sin mucho. Gracias, licenciado. 15 preguntas. Este trabajo, obviamente, me imagino que una ponderación para el examen. Ah, por supuesto. Ah, bueno. Recuerden que tenemos 3 exámenes o está dividido en tres etapas. Primer parcial, segundo parcial, tercer final. El primero que vale 30, el segundo vale 40 y el último vale 30. Entonces, en cada uno de los parciales van a realizar un trabajo. Todos los trabajos son sobre la información o el contenido de lo que se va a examinar, para que aquí funcione de dos maneras. Al mismo tiempo que hagan ustedes su trabajo, estudien para el examen, porque el contenido del trabajo es el contenido del examen, ¿sí? La intención es que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, por eso es que lo van a hacer de esa manera. Solo que, por favor, sí, los trabajos, de una vez les adelanto, a mano. Y bueno, ahí van a tener todas las demás instrucciones para el trabajo. Y otra cosa, como el Además, examen no va a hacer también el trabajo con usted. ¿Perdón? Tenemos un montón de trabajada a mano, Vic. Ah, sí, me imagino, porque es que es la única forma en la que uno ahora puede determinar o por lo menos forzar o asegurarse de que las personas, de que los estudiantes lo hicieron, porque ahora inteligencia artificial pues nos hace buenos resúmenes y tanta cosa, y fue gratis. Entonces, miren, y les adelanto, fíjense que en los otros semestres me han presentado unos trabajos que están supuestamente, miren, no sé si se va a congelar la imagen, ahí está congelada, hechos a mano, y no están hechos a mano, están hechos con inteligencia artificial. Entonces no lo hagan porque es bien identificable y van a tener cero, ¿sí? Pero bueno, las instrucciones van a estar ahí en el trabajo. Por último, vamos a tener clase lunes y miércoles, ¿oyeron? Porque el examen es jueves y aprovechando que tenemos virtualidad, yo sí necesito agotar contenido con ustedes para el examen. Entonces tenemos exámenes, tenemos clases lunes y miércoles, ¿oyeron? No vamos a descansar porque si no, no vamos a agotar contenido. Fueron 2 semanas que les di del repaso del semestre pasado y eso me quitó mucho tiempo. Entonces tenemos clases lunes y miércoles, ¿sí? Bueno, entonces, los veo el lunes, por favor, a la misma hora. Gracias, Rick. Feliz noche. Pero este lunes tenemos examen. No, Chele. No, el examen es jueves, 20. Pero con el Zoom, pero sí No, tenemos, el examen, el primer examen que tenemos es 18, licenciado, martes. Sí, 18 martes. por eso es que les voy a dar clases lunes y miércoles, porque yo ya sé que ustedes tienen examen martes. El lunes. Ok, Gracias, licenciado. Así no tengan dudas. Yo ya les voy a dar martes, jueves, entonces, lunes y miércoles. Feliz noche, Rick. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Feliz noche.
Gracias, licenciado. Bendiciones. Feliz noche, compañeros.